Estamos exponiendo las Escrituras en Efesios capítulo 4. Vamos a dar seguimiento. Los que nos visitan, que no conocen ese proceso, nosotros tratamos de exponer la palabra de Dios versículo por versículo y dar un seguimiento sistemático en el estudio de las Escrituras. Así que estamos estudiando el libro de Efesios y llegamos al capítulo 4, versículo 11. Versículos 11 y 12 vamos a dar seguimiento a lo que estábamos estudiando acerca de los ministerios y dones. Aleluya. Leamos la poderosa palabra de Dios, versículos 11 y 12. Dice así: Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Oremos. Querido Dios, gracias por tu poderosa palabra. Ayúdenos, oh Dios, a entender, a comprender, que tú nos guíes, Señor, en la dirección correcta de la interpretación bíblica. Que tu poder y tu Espíritu ministre a los corazones, porque solo tú puedes llegar a los corazones mientras yo alcanzo a los oídos. Oh Dios querido, que tú hables, Señor, a través de mi vida y úsame como instrumento, no más en tus manos. Que tú, Señor, crezcas y yo mingue cada vez más, y que se vea tu gloria, Señor, y que yo cada vez menos aparezca. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Aleluya. Estuvimos hablando acerca de los dones y ministerios. Y hemos aprendido en la prédica anterior que los dones de profetas y apóstoles, dones o ministerios, y he explicado que hay una divergencia teológica para saber si dones y ministerios son la misma cosa. Algunos dicen que dones son los ministerios, ¿no es cierto? Otros dicen que dones y ministerios son distintos. Yo, como estudioso de las Escrituras, veo dones como algo diferente. Yo opino por abrazar esta corriente que dones y ministerios son cosas distintas, pero que caminan juntas. Es decir, la obra de los ministerios son realizadas a través de los dones, o sea, los dones son operaciones que Dios envía a sus santos para que ellos, en actuar con los dones, están ejerciendo el ministerio. Amén. ¿Se explicó mejor, no? Entonces, no son separables, porque cuando uno ejerce su don, está cumpliendo con un ministerio. Aprendimos que los dones y ministerios de apóstoles y profetas han cesado con el cierre de las Escrituras. Si tú no estuviste acá semana pasada, yo te aconsejo que busque al hermano Gabriel, que te pase el enlace de la grabación de la prédica para que pueda tomar el hilo conductor que te va a ayudar a comprender esta postura bíblica, esta posición de por qué los dones de de apóstoles y profetas han cesado con el cierre de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación última de Dios al hombre. Es decir, está cerrada y completa. Cerrada porque no entra nada más
como un manuscrito que fue encontrado no sé dónde y que podemos abrir el canon e imponer o meter adentro del canon algo nuevo que se fue encontrado. Y completa porque no hay falta de nada. Las Escrituras son la revelación última, cerrada y completa. Y por ignorar estas verdades y estos principios, estos dos principios bíblicos, estos dos principios acerca de la teología de la interpretación, algunos que se dicen profetas o visionarios han tenido visiones y han empezado muchas sectas heréticas contrarias a la revelación de las Escrituras. Entonces, las profecías hoy en día, si alguien se levanta como un profeta, y profeta en doble sentido, ¿no? Ya hemos explicado eso, que profeta tiene un sentido de aquel que tiene un mensaje de Dios para un cumplimiento futuro, o profeta como en el aspecto de aquel que está exponiendo la revelación fielmente de Dios e enseñando a la iglesia. Entonces, nosotros creemos que los profetas de hoy en día son aquellos que están leyendo la última revelación de Dios dada al hombre y exponiendo, o sea, explicando esta revelación, esta escritura de forma fiel. Estos son lo que nosotros podemos tomar como la segunda nuance de la interpretación de la palabra profetas. Porque en el Nuevo Testamento tuvimos profetas, y los profetas del Nuevo Testamento son aquellos que estaban escribiendo las Escrituras, entonces ellos todavía recibían revelación de Dios, porque las Escrituras no estaban ni cerradas ni completas. Amén. Eso quedó claro en la prédica anterior, no vamos a repetir esta enseñanza. Pero tenemos en el versículo 11, además de apóstoles y profetas, tenemos otros dones. Y para recordar nomás, nosotros vimos que apóstoles son aquellos que cimentaron las doctrinas de la iglesia. Si usted regresa una hoja en tu Biblia, vas a ver en el capítulo 2, versículo 20, que dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A quién está edificado? Nosotros, los miembros de la familia de Dios, como dice el texto anterior. Y versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces los profetas y los apóstoles fueron los que pusieron la piedra, digamos así, cimentados sobre la piedra angular, fueron los que pusieron la base, los cimientos de la iglesia. La doctrina de la iglesia está basada en profetas y apóstoles. Es decir, hoy en día ninguno otro profeta o otro apóstol puede decir, puede decretar, puede revelar, puede dirigir la iglesia en una doctrina diferente de la que ya está revelada en las Escrituras. El mismo apóstol Pablo dijo: si alguien os trae un otro evangelio que no sea lo que ya he presentado a ustedes, que sea anatema, es decir, maldito. Y un cierto señor llamado Joseph Smith tuvo una revelación que Dios, el Padre mismo, él caminando a los 16 años, 17, si me corrigen, si alguien conoce mejor la historia que yo, y esto está, ¿cuánto? 14 años, sale en la floresta y tiene una visión. Se abre el cielo y ve una luz, y el Padre está sentado en el trono, y al lado de él está Jesucristo. Y el Padre dice a Joseph Smith directamente, y le dice: escuche lo que el Hijo tiene para decirte. Y el Hijo le dirige a algunos ángeles llamados Moroni para manejarlo y llevarlo y conducirlo en donde estaban escondidas unas tablas de oro, en donde estaba la verdadera religión de todo el mundo. Entonces,
a través de nuevas revelaciones y nuevas profecías, de ahí nace una nueva religión totalmente contraria a lo que dice los textos sagrados y el nombre de este evangelio según el mormonismo se llama, el libro que yo tengo uno allá en mi biblioteca, el otro evangelio de Jesucristo. Exactamente lo que Pablo dijo, si alguien les predica otro evangelio. Eso es lo que resulta en nuevas revelaciones contra las Escrituras. Por eso es muy importante que la iglesia aprenda a discernir estos dones. Es muy peligroso que alguien se levante hablando en nombre de Dios sin tener las Escrituras como cimiento. Cuando alguien se levanta diciendo así dice Jehová, es un peligro muy grande, porque si esta persona va a hablar de lo que ya está escrito, no tiene que pasarse como primera persona en nombre de Dios diciendo así dice Jehová. Únicamente es suficiente que presente las Escrituras donde Jehová dice y nos explique. Ahora, si esta persona va a decir algo que está contrario a las Escrituras, es decir, algo que no está en las Escrituras, entonces ya no hace falta que diga, porque creemos que las Escrituras es la revelación última. Si lo que está diciendo tiene la misma autoridad y el mismo peso, porque si este profeta, semejante hombre de Dios, como ya muchas veces he escuchado, está profetizando, no está profetizando en su nombre, está hablando en nombre de Dios. Entonces, el que escucha la profecía queda en duda. Dos pesos y una balanza. ¿Quién está correcto? Ustedes notan que la altura de este nivel de profecía se equipara a las Escrituras. Alguien tiene que estar equivocado, o las Escrituras o la voz del profeta, que tuvo la revelación o un sueño o cualquier otra cosa que dice venir de parte de Dios. Entonces, si la voz de este profeta es todo lo que está de acuerdo a las Escrituras, disminúase y exponga la lectura de la palabra de Dios y exponga el texto de las Escrituras y que Dios sea mostrado. No hace falta que se levante como un profeta diciendo que tuvo una revelación. Ahora, si es una nueva revelación, es anatema. No sirve para nada. Bíblicamente es pecaminosa. Estos dos dones o ministerios han cesado con el cierre y la completud de las Escrituras. Ahora, el Señor ha dejado y cumplieron su función en su tiempo en donde Dios ha determinado, porque Dios los ha constituido para ello. Por esa razón tenemos las Escrituras en nuestras manos, porque fueron ellos, a través de las revelaciones de Dios, que nos dejaron las Escrituras que Dios usó como instrumentos para hablar a su iglesia como lo habla hasta el día de hoy. Pero tenemos todavía otros ministerios, en el versículo 11, que dice así: a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cuando dice evangelistas, ¿qué significa un evangelista? ¿Qué hace un evangelista? ¿Cuál es ese ministerio de evangelista? Evangelista o evangelizar, este don, este ministerio de evangelización, es para anunciar a Jesucristo en donde Jesucristo no es conocido, o para anunciar a Jesucristo en donde no existe todavía una iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es como nosotros estamos viendo, versículo 12, a fin de perfeccionar los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, un evangelista, los que van a estudiar teología en nivel o en algún seminario, salen de ahí evangelistas, licenciados en evangelismo, evangelización. Entonces, evangelista es aquel que habla de Dios. Si tú hablas de Dios para alguien, si Dios te usa como instrumento para anunciar las buenas nuevas de la salvación,
tú eres un evangelista del Señor. Tiene un llamamiento, un don, un ministerio que el Señor te puso en tu corazón para ser un evangelista. Hoy en día estos ministerios están activos en la iglesia. Otro ministerio o don es el pastoral. Y acá también hay una pequeña discusión teológica si pastor y maestro es una única función, pero hay una línea también teológica que cree, porque el texto griego nos da doble forma de traducir. No es que están equivocados los que tradujeron diciendo poimenas kai didáscalos. Esta expresión está diciendo pastores y maestros, se puede traducir así, o pastores maestros, como el kai agregando el otro sustantivo. Es decir, pastores maestros o pastores y maestros. Lo cierto, que acá no podemos entrar en una discusión a ver qué traducción es la mejor, pero lo que es cierto es que todos los pastores deben ser maestros. Si es junto o separado, los pastores deben ser maestros y hay maestros que no son pastores. Luego, mi línea teológica de interpretación va por el camino de pastores como ministerio y maestros como otro ministerio. Entonces, en este versículo, nosotros que caminamos por esta interpretación teológica, vemos 5 dones y ministerios en este versículo. Entonces, pastores como maestro. El doctor Hernández Díaz López escribió un libro con el título así, El pastor como maestro, incentivando a que cada pastor conozca que el don de maestro le corresponde, porque los pastores tienen funciones específicas. Dios cuando llama al evangelista para evangelizar, ahora hay otros que tienen varios dones, ¿no es cierto? Yo creo que debo tener el don de evangelistas, pastores y maestros. Me encanta enseñar, me encanta pastorear y me encanta evangelizar. Hablar de Dios para alguien, ver una persona convirtiéndose, ver una familia siendo impactada por el evangelio, siendo transformada y cambiada, para mí no hay sueldo. Esto es el más alto. Para mí no hay nada mejor que gozarse con eso. Ver una iglesia edificada, ver una iglesia bien instruida, ver una iglesia bien alimentada, eso es una alegría más grande para mí. Entonces, aquello que te hace feliz, aquello que te levanta un ánimo en tu corazón, que te alegra, que cuando usted está haciendo es como si estuviera divirtiéndose en un parque de diversión cuando niño, como si estuviera no viendo el tiempo pasar. Esto está indicando una luz para el propósito y llamado que Dios ha puesto en tu corazón. Acá, como siempre, tenemos muchos estudiantes de medicina, ¿no es cierto?, que deben trabajar en donde Dios los ha llamado. Nunca trabajar por la plata, sino que la plata trabaje por ti. Es decir, cuando nosotros cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas, la recompensa, que es el dinero es nada más que una recompensa por quien resuelve problemas. Si tú amas a tu hermano como a ti mismo, no va a ser un pésimo micrófono para vender en tu comercio. Si tú amas a tu hermano como a ti mismo, no va a ser una pésima lámpara, no va a ser nada malo. Si es un servicio que rendís, no va a ser un malo servicio. No va a dejar una persona mal cosida, costurada, una tijera adentro de la panza. No te va a olvidar eso, porque no está haciendo por recurso financiero, sino que está haciendo por amor, porque tiene que ver con tu llamamiento, porque tiene que ver con los propósitos que Dios ha puesto en tu corazón. Y cuando tú piensas en esto, que estás actuando, que vas a actuar, tu corazón se llena de alegría. Entonces es automático la recompensa que es el dinero. Nunca trabaje por el dinero. Siempre deje con que usted
atenda a los principios bíblicos en todos los aspectos de tu vida y todo vendrá para ti. Cúmplelo con todo lo que el Señor te mandó. Y lo otro es consecuencia inevitable. Consecuencia inevitable. Amén. Busquemos en primer lugar el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros encontramos estas chispas en nuestro corazón, si tienes un deseo de hablar de Cristo, si tienes un deseo, tenés ahí una señal de este ministerio en tu corazón. Y quiero mostrar con algunos textos bíblicos que nosotros estuvimos hablando la semana pasada, la función de un pastor y los peligros de este oficio. Las razones y los propósitos el texto ya nos está dando. ¿Para qué que el Señor constituyó en la iglesia estos 5 ministerios? 2 ya no están en actuación, pero los otros 3 sí. Y Cristo mismo fue quien constituyó estos ministerios y dones. Y nosotros como iglesia, ¿cómo debemos ver estos ministerios? Hay 2 peligros acá. Hay un peligro de estimar de menos a los oficiales de la iglesia. Y hay un peligro de estimar de más a los oficiales de la iglesia. Aquellos que Cristo mismo ha instituido y ha dado este don en su corazón y les ha llamado para hacer este trabajo. Y quiero que me acompañen, por favor. En primer lugar, vamos a ver los peligros de estimar de menos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Segunda de Pedro 2, 10. Dice así, 10 al 12. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellos, diciendo delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa de destrucción. Hemos leído ese texto la semana pasada. ¿De qué está hablando? Está hablando de aquellos que menosprecian el señorío, que no les importa quiénes Dios ha puesto como autoridad en la iglesia, que no vale más o vale menos aquellos que están trabajando y dedicándose al trabajo del Señor, aquel que es menospreciable, es decir, tiene menos valía el trabajo pastoral, el trabajo de un evangelista, que el trabajo de un contador, que el trabajo de un médico, que un trabajo de un abogado. Y a veces las personas terminan valorando mucho más la función y el llamamiento de un abogado que un llamamiento de un pastor, que un llamamiento de aquel que está dedicando su vida a la obra del ministerio. Y ese es un error y es un pecado que la Biblia nos muestra. Un pecado, ¿por qué, pastor? Porque estamos menospreciando a aquellos que Cristo mismo ha constituido en la iglesia para nuestra edificación. Y el libro de Efesios nos muestra, a partir del capítulo 4, cómo andar en Dios, cómo valorar nuestra vocación a la cual fuimos llamados. Y el primer paso que nos muestra es que nosotros debemos andar en humillación. Y el segundo es andar en unidad. Ahora, para que logremos lo que es de nuestra responsabilidad como iglesia, lograr, que es humillarse, estar en unidad, Cristo ya ha conquistado para nosotros en la cruz lo que no podríamos lograr, que era vencer a la muerte, como vimos en versículos anteriores, llevó cautiva la cautividad. Él ordena en la iglesia y constituye estos 5 ministerios.
para que nosotros como iglesia podamos lograr la unidad y la comunión como uno solo cuerpo en la iglesia. Y la iglesia es la exacta novia de Cristo que Él está preparando para venir buscar la segunda vez. Nosotros como pastores corremos un peligro de enamorarnos de la amiga del novio. Es decir, enamorarnos de la novia. Nosotros somos el amigo del novio y corremos el peligro de enamorarnos de la novia de nuestro amigo, que es Jesucristo, el novio de la iglesia. La iglesia como novia, los ministerios pastorales deben cuidar de esta novia, preparar esta novia para entregar a su amigo. Y hay algunos textos que evidencian estos problemas. Vamos a mirar, por favor, Juan capítulo 3, versículo 29. Juan capítulo 3, versículo 29. Dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está al lado suyo y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice el apóstol, ¿no? El apóstol. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca, pero que yo. Por eso mi oración toda prédica, para que Él crezca, que Él sea visto, que yo mingue, porque yo soy el amigo del novio. La novia no es mía. La iglesia pertenece a Cristo. Aquel que quiere adueñarse de lo que no es suyo, tiene un novio celoso. Tiene un novio celoso. Mira, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2. Capítulo 5, a ver. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2 y 3, dice así. Acá vemos la responsabilidad del pastor. Dice: apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Allá en Efesios, Cristo constituye a los ministerios, y acá está diciendo cómo estos ministerios deben ser ejercidos. Y dice, no por fuerza, sino voluntariamente. Si no tienes llamado, si no tienes el don, va a olvidarte la tijera dentro de la panza. ¿No es cierto? Trayendo acá como una metáfora para el servicio pastoral. Si no tienes llamado, va a ser mal hecho el trabajo del Señor. Va a ser no voluntariamente. Ahí el texto dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, si no está haciendo voluntariamente, está haciendo ¿por qué? Por plata, por ganancia deshonesta, por querer sacar la lana de las ovejas, pero no quiere darle el pasto verdejante. Y ya vamos a ver las funciones del pastor y de los pastores que Dios ha llamado. Pero el versículo 3 nos dice así: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No nos pertenece a la iglesia. Ella es del Señor Jesucristo. Ahí viene y sigue. Sino siendo ejemplos de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces nosotros como pastores, y mira que estoy predicando en contra de mi oficio. Estoy exponiendo las escrituras que está hablando mayormente en donde estoy parado, mayormente al oficio que estoy ejerciendo. Y lo que me causa dolor muchas veces es que vemos muchos pastores
que tiene la gente como si fuera de ellos, que usted no puede ni siquiera viajar si no habla, si no pide permiso, si no está autorizado, necesita una autorización. Es obvio que cuando un miembro va a hacer alguna tomada importante en su vida, comunicar con su pastor es algo bueno, pero no es una obligación, a menos que se sienta en libertad de hacerlo. No es algo que necesita una autorización, es algo que necesita una comunión, una unidad para que eso pase, voluntariamente. Ahora, ¿por qué digo que muchas veces hay un menosprecio? Porque hay personas que no reconocen la autoridad pastoral. Hay una cierta diferencia de la autoridad pastoral que la autoridad de los mismos presbíteros en la iglesia. Hasta mismo los presbíteros de la iglesia necesitan ser pastoreados por el pastor. Si nosotros miramos las escrituras, cuando Juan, allá en capítulo 1 y 2, va a escribir a las iglesias de Apocalipsis, el Señor le dice que escriba al ángel de la iglesia. Y todas aquellas iglesias tenían un consejo y todas aquellas iglesias tenían ancianos. Pero el responsable y quien va a rendir cuentas, y hay una diferencia importante, la misma palabra presbíteros, que es una palabra griega, que significa anciano, es la misma palabra utilizada muchas veces para los pastores de la iglesia. Los presbíteros y pastores prácticamente se utiliza la misma palabra, pero acá no está utilizando la palabra presbíteros. Está utilizando la palabra poimenas, que es la palabra específica para aquel que apacenta, el apacentador de ovejas. Es una palabra distinta. Es la utilización de aquel que recibe la mayor carga de la iglesia como responsable, y como los textos que hemos leído han indicado, aquel que debe apacentar la grey de Dios y aquel que debe ser el amigo del novio y que no debe enamorarse de la novia y que su dueño celoso le va a pedir cuentas. Mire, por favor, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Dice: si acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido resultado de su conducta, imitad su fe. Es decir, la palabra del Señor nos está dirigiendo para considerar y acordar de nuestros pastores. Considerar la conducta, la fe de los cuales debemos imitar. Esto es una responsabilidad muy grande del pastor. El pastor no únicamente debe conducir o guiar a la iglesia, alimentar a la iglesia, que son dos aspectos de la función pastoral: guiar y alimentar. No únicamente eso, sino que debe ser un ejemplo de conducta. Debe ser un ejemplo para la iglesia del Señor. El apóstol Pablo decía: mirad a mí, imitad mi fe, porque yo soy imitador de Cristo. Hay algunos textos que el apóstol Pablo repite estas palabras. Pero vamos a mirar 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, que nos dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Es decir, la palabra de Dios repetida veces nos está diciendo que aquellos que os presiden, aquellos que ejercen un oficio de los cuales Cristo ha constituido, en Efesios capítulo 4, versículo 11,
nosotros debemos tener por más estima, por doble honor. Vamos a mirar otro texto, que es 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Y ahí hace una diferencia. Acá puso todos los presbíteros y los pastores, ¿correcto? Los ancianos, esta palabra acá en griego es los presbíteros. Esta es la palabra presbítero, que está el cuerpo de la iglesia, como consejo de la iglesia, los representantes de la iglesia. Entonces incluye los pastores, pero hace una pequeña diferencia entre los presbíteros y los pastores. Dice así: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces hay una diferencia entre pastores y presbíteros. Nosotros como Iglesia Reformada tenemos una definición de presbíteros regentes y presbíteros docentes. Los pastores, porque a veces puede tener más de un pastor, pastores auxiliares en la iglesia. Los pastores son los presbíteros regentes. Igual es una definición teológica, porque el texto utiliza diferentes palabras que incluye ambos, pastores y presbíteros, como una de las palabras es obispos. Esta palabra obispos es una palabra diferente, pero que incluye también el consejo de ancianos, los que representan, los que gobiernan la iglesia. Entonces lo que la palabra nos está enseñando es que nosotros tenemos que tener por estima y tener por más alta estima y tener honor. Escuchen eso. Hay un peligro muy grande muchas veces en nuestras iglesias reformadas, presbiterianas, que a veces confunden el oficio de estos ministerios con el sacerdocio de todos los santos. Porque somos todos iguales delante del Señor y el pastor no es más que yo ni nada en eso. No es eso que dice el texto bíblico. El sacerdocio de todos los santos, cuando Martín Lutero discute esta doctrina, está yendo en contra la autoridad clerical, que todo creyente para acercarse delante de Dios tenía que pasar por un clérigo, tenía que pasar por alguien que intercediera entre él y Dios. Y ahí tenía los confesionarios. Usted no podía hacer tu oración privada, no tenía acceso directo a Dios. Y cuando esta doctrina del sacerdocio de todos los santos, diciendo que todo santo, todo cristiano, todo creyente es un sacerdote, pero no es un sacerdote en un sentido de ejercicio de un oficio como el sacerdocio antiguo. Ahí hace esa comparación. ¿Por qué se utiliza entonces la palabra sacerdocio de todos los santos? Porque hace una comparación que el único que podría entrar en lugar santísimo, de los santos, era el sacerdote. Cualquier otra persona que entrara en la presencia de Dios era fulminada viva. El Señor la exterminaba porque no tenía santidad suficiente para acercarse, delante del altar de Dios, delante de la arca de la alianza. Solamente los sacerdotes escogidos por Dios. Pero eso no se terminó de todo, porque Cristo, cuando viene, elimina esa figura del sacerdote para que una persona pueda accesar al trono de la gracia. Porque Él es el mismo sacrificio y Él es el sumo sacerdote que hizo perfecta toda la ofrenda que Él ha dado al Padre por nosotros. Es decir, ya no tenemos que llevar nuestra ofrenda para el sacerdote para que Él se presente delante del trono del Señor, y por esa razón nosotros con un sacrificio puro podamos ser perdonados nuestros pecados. No, Cristo es el sacrificio, es el sumo sacerdote. Cristo abolió eso, y esa es la defensa de Martín Lutero en el tiempo en donde la Iglesia Católica Apostólica Romana está en corrupción.
Y esa doctrina sacerdocio de todos los santos quiere decir, tú tienes libre acceso a Dios. Tú no necesitas pasar por un pastor para llegar al trono de la gracia, para pedir perdón por tus errores, por tu pecado y todos los oficios que los sacerdotes ejecutaban en su época. Tú tienes libre acceso al Señor. Pero es bastante distinto ser libre para llegar al trono de la gracia, entrar en la presencia de Cristo, que ejercer un oficio de los ministerios que Dios ha ordenado para su iglesia. Y estos ministerios tienen definiciones de propósito para edificar el cuerpo de Cristo y para perfeccionar a los santos. Y hay 3 vías de perfección. Nosotros no podemos entender que la perfección solo acontecerá en la glorificación. La Biblia nos muestra en Hebreos 13:20 que Cristo, 13:20 y Hebreos 10:10, 10:14, que Cristo presentó una vez y para siempre la ofrenda perfecta, sacrificio por nuestros pecados, para que podamos ser perfectos. Él nos perfeccionó entregando la ofrenda pura de una vez sola y para siempre. Si no fuera por Cristo, todas las veces que hubiésemos pecado, teníamos que acercarnos a un sacerdote que tenía acceso delante del altar de Dios, ofreciendo una ofrenda, un animal siendo inmolado, y la sangre de este animal derramada echaba mi culpa, y la muerte de este animal perdonaba mis pecados. Entre comillas. Obviamente que el libro de Hebreos nos revela que si los sangre de los animales pudiera perdonar pecado, hasta hoy estaríamos santos. Por esa razón fue necesario que Cristo viniera y muriera por nosotros, el sumo sacerdote. Y abra su Biblia, por favor, en Hebreos, capítulo 10, versículo 10 hasta el 14. Hebreos 10, 10 al 14, dice así: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué quiere decir esta perfección? Entonces, cuando el versículo 12 de Efesios nos dice que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ¿para qué? Perfeccionar a los santos. Ahí tenemos 3 nuances de la palabra perfección. Primero, fue hecho por la muerte de Cristo, como vimos en el texto. Nos perfeccionó. Pero es una perfección posicional, no es una perfección práctica. En nuestro diario vivir pecamos todos los días y estamos siempre peleando y luchando en contra del pecado. Pastor, yo no soy perfecto, yo tengo muchas fallas, yo tengo muchos errores, obviamente. No estamos hablando de una perfección práctica, estamos hablando de una perfección posicional. Él nos quita de la posición de pecadores condenados, esta condición de condenado, que Cristo en Filipenses capítulo 2 bajó del cielo y tomó esta posición, se puso en la condición de hombre, condición, y se humilló hasta la muerte. Esta posición de condenado tomó Cristo en lugar nuestro y nos puso en posición que Él estaba. Si no, mire Efesios mismo, que nosotros hemos leído ya varias veces y hemos estudiado. Capítulo 1, dice así, capítulo 1 de Efesios, versículo 2, dice: bendito sea Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Estamos en los lugares, en posición, estamos posicionados en lugares celestiales en Cristo. En Cristo estamos perfeccionados. Somos vistos como perfectos. El creyente es llamado de justo. Mucho puede, Santiago capítulo 5, mucho puede el justo, la oración del justo, ¿no es cierto? En sus efectos. La oración del justo. Somos llamados en la Biblia, en el Nuevo Testamento, de justos. Somos llamados en las Escrituras de santos. Pero ¿por qué semejante tema para nosotros? ¿Por qué semejante, cómo se puede decir, elogio, altura de ponernos como santos, como justos, como perfectos, si todavía estamos en proceso de perfección? Porque esta perfección es posicional. Otro texto que habla de esta perfección posicional está en capítulo 2. Acá, capítulo 1 mismo, versículo 17, 18, 20. Pero tenía un versículo más fuerte que nos hablaba. Que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos en una posición, en lugares celestiales, en Cristo Jesús, en una perfección extremadamente grande, incorruptibles, en el sentido posicional. Es el lugar en donde Cristo estaba. Es la muerte sustitutiva de Cristo. Él muere en lugar nuestro y nos regala la vida que Él traía en sí. Él cambia de lugar con nosotros en un sentido posicional. Y ahí conquista la perfección posicional. Pero hay un segundo nuance, un segundo aspecto de esta posición, de esta perfección, que es el ejercicio de los ministerios para la perfección de los santos. Ahora, ¿cuál segundo aspecto? Una perfección definitiva. Esa perfección definitiva solo conseguiremos alcanzar con la glorificación. La perfección definitiva está en Efesios capítulo 5, versículo 26. Mira conmigo, por favor. Versículo, a partir del 26 dice así: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha delante de Dios. Esta perfección de la iglesia sucederá en la segunda venida de Cristo. Él está perfeccionando a nosotros para que cuando venga a buscarnos en la glorificación, seamos perfectos. En este sentido de perfección, cuando dice la palabra de Dios en 1 Corintios, que así como Él es, seremos nosotros. Esa perfección cuando dice la palabra de Dios Santiago diciendo, sed santos porque el Señor tu Dios santo es. Esta perfección definitiva, que será imposible que nosotros volvamos a pecar, acontecerá en la glorificación. Pero la tercera forma de perfección es la perfección práctica, que está relacionada a la santificación. Y es esta perfección que el texto nos está hablando y que también 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 nos habla que Cristo en nosotros nos va llevando a perfeccionarnos cada vez más y cada vez más. Entonces, esa perfección práctica, ¿cuál es la primera? Posicional. La segunda, definitiva. Y la tercera, la práctica. Entonces, somos perfectos. Y ahí viene el concepto del ya, pero todavía no.
Ya somos totalmente perfeccionados en Cristo, perfeccionados de forma definitiva, pero todavía no llegó el día de la glorificación en donde eso será realidad en nuestra práctica, porque estamos en el presente, en una vida práctica, en donde posicionalmente fuimos perfeccionados, por eso somos llamados de justos y santos en las Escrituras. Estamos en un camino de perfeccionamiento, que es donde está el ejercicio de los dones y ministerios, y esta perfección práctica es un camino llamado santificación. Y es para esto que están los dones y ministerios, para que esta unidad sea plena en la iglesia. La unidad que viene hablando desde el versículo 1 del capítulo 4, para que podamos llegar no a la niñez espiritual, salir de la niñez espiritual, saber reconocer lo que Dios ha puesto para que nosotros podamos cumplir, llegar a la madurez en Cristo Jesús, a la madurez como pueblo de Dios en la iglesia. Necesitamos de estos ministerios. Para esto el Señor está poniendo en la iglesia estos dones y ministerios. Y reconocer y tener por honor, pero no es algo que acá, donde estamos hablando, a veces se pasa, unos para menos, otros para más. Algunos endeusan a sus pastores, a sus líderes, y los tienen como semidioses. Estos hombres no pecan, estos hombres no perecen, estos hombres son la santidad en persona, y no es así. No debe ser visto así, pero debe tener el respeto debido, debe tener el honor debido, la estima debida. Tampoco debe menospreciar, tampoco debe mirar de igual, en un sentido de responsabilidad sobre sus almas. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 10, nos habla eso, capítulo 13, versículo 10 dice así: obedeced, 17, perdón, 13 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Es decir, obedeced a vuestros pastores, tener un cierto respeto, una cierta reverencia. Por eso en la iglesia presbiteriana los pastores son llamados reverendos. Y eso no está sin cimiento bíblico, esto está cimentado en las Escrituras. Entonces ese título de reverendo es como alguien que es digno de tener reverencia. Ahora no se puede, ahí están los dos peligros, uno para abajo y otro para arriba. Tiene que haber un equilibrio, y la Biblia es la que nos guía y nos conduce en este equilibrio. Debemos entender que debemos un cierto respeto por los oficiales de la iglesia, tanto el pastor como los presbíteros. Debemos entender que hay una pequeña diferencia en la rendición de cuentas y una carga espiritual sobre un pastor. Debemos entender que a partir de estos ministerios que el Señor mismo ha establecido, es que la iglesia puede llegar al perfeccionamiento práctico de la caminada en santificación. Y es para esto que está el pastor. El pastor está como guía para conducir a la iglesia. Y una iglesia bien alimentada de la palabra de Dios, y como un hombre elegido por Dios para dar alimento sólido a la iglesia. Sólido a los que tienen suficiente cuerpo para tomar alimento sólido, y leche espiritual, como dice 2 de Pedro, capítulo 2, o 1 de Pedro, capítulo 2, leche espiritual para aquellos que son recién nacidos, y que deben desear, como un niño recién nacido, la palabra, el alimento del Señor. ¿No es cierto? Si vos ves un niño recién nacido que no llora por la leche, algún problema está. O está enfermo, o está muriendo ya, o dormido. ¿No es cierto? Los niños recién nacidos deben desear por la leche espiritual no adulterada, dice el libro de Pedro. Debe querer la palabra de Dios, debe querer el alimento del Señor. Aquellos que son nuevos conversos deben amar la palabra, desear la palabra de Dios, conocer la palabra.
Y para eso está el ministerio pastoral y el ministerio de maestría, el ministerio de enseñanza, para que alimente al pueblo de Dios y para que conduzca al pueblo de Dios, los dirija en el camino que debe caminar. Si la iglesia tiene estas dos cosas, tiene un pastor. Y hay cosas que a veces nosotros pensamos que involucran muchas otras cosas el ministerio pastoral. Obviamente que sí. Pero si vamos a ver bíblicamente, y creo que eso vamos a dejar para las próximas prédicas, próximo sábado, que son estos oficios, vamos a ver que es en su mayor parte guiar y alimentar. Si usted mira el trabajo de un pastor de ovejas, ¿qué hace? Guía, conduce, para que no salga del aprisco, no salga del camino que debe caminar, y los conduce a pastos verdejantes. Salmo 23. Es el oficio pastoral. Entonces, una iglesia débil. Estaba escuchando John MacArthur. MacArthur dice que le preguntaron, ¿cómo podés hacer para dirigir una iglesia tan grande, con más de 10,000 personas? ¿Cómo pastorea tanta gente? Dice, yo ejerzo el ministerio que el Señor me dio, guiar y conducir. Yo no conozco cada uno de los hermanos, yo no sé, para enterarme de lo que está pasando en la iglesia, yo no sé todo lo que pasa en la iglesia. La respuesta de John MacArthur. Dice, yo tengo que entrar en el sitio de nuestra iglesia y consultar y ver qué es lo que está pasando en toda la iglesia. Pero yo tengo el oficio que el Señor me puso como pastor para guiar y alimentar a la iglesia. Y este oficio es lo que estoy haciendo. Y por eso la iglesia va siendo alimentada, va siendo solidificada y cada vez crece más. A veces, algunas personas están siempre exigiendo que el pastor visite. Imagínense, John MacArthur va a visitar más de 10,000 miembros en la iglesia, ¿no es cierto? Cualquier pastor de una iglesia muy grande, ¿cómo va a visitar? No es una función del pastor, es algo que el pastor hace por amor y porque le gusta hacer, ¿no es cierto? Pero no es algo que es exigido como una obligación pastoral. La obligación pastoral, bíblicamente hablando, es conducir, guiar y alimentar. Si falta eso, puede tener todo lo otro. Puede tener visita, puede tener muchas cosas lindas, hermosas, pero no tiene lo principal. La iglesia no puede quedar con una sopita de la palabra del Señor. Necesita de alimento y de pastos verdejantes. Que Dios nos ayude. Después seguimos. Vamos a orar. Señor querido, estamos ante tu presencia, delante de ese grande desafío, Señor, de ejercer el ministerio que tú nos has llamado para hacer. Oh Dios, y cuando examinamos tu palabra, ella nos examina a nosotros. Ella habla con nosotros y ella nos escudriña a nosotros. Oh Dios, fortalezca a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor. Ayúdeme, Señor, a cuidar de tu iglesia, porque voy a rendir cuentas de cada uno de ellos. Oh, querido Espíritu Santo, solo tú, Señor, é quem nos usa como vaso, instrumento em tus manos para que a igreja seja solidificada, edificada e fortalecida. Oh, querido Deus, que nós podamos aprender mais e mais de ti, Senhor. Que caminemos em tu voluntad todos os dias de nossas vidas. Que sepamos compreender, oh Senhor, que tu eres quien, a través del Espírito Santo, nos dirige, nos conduce, que estamos totalmente entregados em tus manos. Ministra sobre tu pueblo, Senhor, la iglesia. Cada hermano, hermana, miembro que está aqui, Senhor, visitante, todos ellos, Senhor, que puedan ser consolidados por tu palavra, que puedan ser alimentados de tu palavra, Senhor, que salgan de acá com o coração fortalecido, que não sejam niños espirituales, mas que amadurezcan, Senhor, através de tu palavra. Oh Senhor querido, este é nosso clamor, nossa oração en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.